Bienvenidos al capítulo número 6 de Revelaciones sobre la creación, los últimos extraterrestres, del maestro Demendo Botelli. Nunca se ha puesto en duda que el personaje más influyente de este planeta es Yeshu, también conocido como el Cristo o Jesús de Nazaret. Sin embargo, por increíble que suene, existen formidables, insólitas y osadas teorías de que el Cristo no solo no fue hijo de Dios, sino que también pudo ser un invento de los primeros aristócratas romanos. Un erudito bíblico acudió a la conferencia Conver Messiah en el Conway Hall de Londres en el año 2013 para presentar al público británico un descubrimiento controvertido. Cree con absoluta convicción que la personalidad de Jesucristo fue inventada. El profesor estadounidense Joseph Atwill afirma que el cristianismo fue creado como una herramienta de control y propaganda sofisticada para pacificar a los súbditos del Imperio Romano. Afirma que el Nuevo Testamento fue escrito por los primeros aristócratas romanos del siglo y toda la historia del Jesucristo con superpoderes y espíritu elevado fue literalmente inventada. Explica que se dio cuenta de la falsificación cuando estudiaba el único relato sobreviviente de Judea del siglo I, que, según Atwill, contiene decenas de paralelismos entre la vida de un emperador romano y la de Jesús en el Nuevo Testamento. En lugar de inspirar a la guerra, el nuevo Mesías propagaba pacifismo y alentaba a los judíos a dar al César lo que es del César. A pesar de que para muchos eruditos su teoría parece descabellada y es seguro que molesta a algunos creyentes, Atwill considera su evidencia concluyente y confía en que su aceptación es solo una cuestión de tiempo. Citemos sus propias palabras. Presento mi trabajo con cierta ambivalencia, ya que no quiero causar ningún daño directo a los cristianos, pero esto es importante para nuestra cultura. Hay que saber la verdad sobre nuestro pasado para que podamos comprender cómo y por qué los gobiernos crean historias falsas y dioses falsos. A menudo lo hacen para obtener un orden social que esté en contra de los mejores intereses de la gente común. Atwill afirma de igual manera que el cristianismo no comienza realmente como una religión, sino como un proyecto sofisticado del gobierno, una especie de ejercicio de propaganda usada para apaciguar a los súbditos del Imperio Romano. Las sectas judías en Palestina de la época que estaban esperando un Mesías, guerrero profetizado, era una fuente constante de insurrección violenta durante el primer siglo, explica. Cuando los romanos agotaron los medios convencionales para sofocar la rebelión, pasaron a la guerra psicológica. Ellos supusieron que la manera de detener la propagación de la actividad misionera judía era crear un sistema de creencias que compitieran. Fue entonces cuando se inventó la pacífica historia del Mesías. En lugar de inspirar a la guerra, el nuevo Mesías propagaba pacifismo y alentaba a los Yehudim a dar al César lo que es del César, poner la otra mejilla y a pagar sus impuestos a Roma. Aquí se reproduce lo que dijo al entrevistador. ¿Me puedes hablar de ti y de tu autoridad para poder crear teorías que retan las creencias establecidas por académicos religiosos? Soy un académico independiente, no tengo ninguna capacitación formal ni tradicional ni estudios bíblicos. De acuerdo, ¿cómo empezaste a estudiar los orígenes de Jesús? De niño estudié en una escuela jesuita y aunque me aparté de la iglesia, siempre me interesó el personaje de Jesucristo. ¿Qué te intriga más de Jesús? Jesús tenía una manera más pacifista y cosmopolita de ver las cosas, y el movimiento mesiánico de entonces tenía una perspectiva muy xenófoba. En esa época, los judíos querían quitar a los romanos el gobierno. ¿Cómo lo sabes? Para obtener una perspectiva documentada sobre el Evangelio es necesario leer la obra de Flavius Josephus. Él vivió en Judea y escribió la historia de la época y el lugar en los que supuestamente vivió Jesús, y documentó la guerra entre romanos y judíos. Si lees su obra, verás que hay paralelismos entre los acontecimientos acaecidos durante la guerra y los de la vida de Jesús.
Muchos sucedieron al mismo tiempo. No tenía ni idea de lo que me estás contando. ¿Me puedes dar ejemplos, por favor? Por ejemplo, Jesús dijo a sus seguidores: no temáis, desde ahora pescaréis hombres. En la guerra, un general romano le dijo a sus tropas: no temáis, seguidme, y mandó a las tropas al mar de Galilea para hundir los barcos judíos. Los judíos intentaron nadar para ponerse a salvo, pero los romanos los pescaron con lanzas, según el relato de Flavius. ¿Y eso qué significa para ti? Flavius Josephus era la base de la Iglesia de Jesús. Jesús tenía la perspectiva política que los romanos deseaban que los judíos adoptaran y aceptaran. ¿Por qué estarían los romanos interesados en inculcar a los judíos una nueva ideología? Siempre hubo disensión entre romanos y judíos acerca de quién era Dios, así que los romanos crearon un personaje llamado Jesucristo, un Mesías para los judíos. Suena exagerado. ¿Y esta historia está documentada en algún texto de la antigüedad? La verdad acerca del personaje de Jesús se encuentra en el Viejo Testamento. La historia de Jesús relata el viaje de José a Egipto, la matanza de los inocentes, el regreso de José a Egipto, su bautismo, los 40 días que pasó en el desierto y las 3 tentaciones. En el Génesis, José viaja a Egipto, el faraón mata a los niños y luego José viaja de Egipto a Israel, donde se celebra un bautizo. Luego pasa 40 días en el desierto. Si ves el patrón, es todo ficción. Entiendo lo que me dices, pero no solo estás hablando de los superpoderes de Jesús, sino que estás diciendo que es un personaje creado por los romanos. ¿Hay algún texto que corrobore eso de forma explícita? Sí, está en María Caníbal, un pasaje famoso de Josephus. Contiene una alegoría de Jesucristo. Para entenderlo debes de hacer un análisis profundo. Quiero decir, no puedo sentarme aquí y explicarte toda la alegoría. Te puedo asegurar que lleva tiempo entenderla. Intentémoslo. Según el Nuevo Testamento, Jesús es el Cordero de Pascua. Y el pasaje de María Caníbal dice que el Cordero de Pascua es un mito para el mundo, cuyas matanzas serán vistas como una atrocidad y generarán odio contra los judíos. Es una clara descripción del invento del cristianismo y una maldición que los romanos impusieron a los judíos por su rebeldía. ¿Cómo conseguían los romanos inculcar a los judíos una religión falsa? Los autores eran los intelectuales judíos y los gobernantes romanos. Los romanos tenían de su lado a los mejores intelectuales judíos del mundo. Todos los relatos de los discípulos son falsos, sus nombres son falsos. Entonces, si ese fuera el caso, ¿por qué los cristianos alaban a un judío y no a Tito Flavio? En realidad sí lo hacen. Papa es otro título para César. El Vaticano está ubicado donde estaba el palacio del emperador. Lo importante es tener una explicación de quién es el Hijo de Dios. Algunos dicen que es Jesús, pero el problema es que él no regresa después de la guerra. Habría información al respecto, por lo que solo nos queda un único posible candidato que regresó de la guerra, el emperador romano. Al final de la guerra, Tito Flavio quería que los judíos lo aceptaran como Dios. Durante esa época, Tito fue conocido como el Hijo de Dios. Este título estuvo escrito en su arco sagrado, en Roma. ¿Estás diciendo que Jesús es un hombre que nunca existió? Jesús es un personaje ficticio. En la vida real, Jesús era un guerrero judío. Su plan era derrocar al gobierno romano. Pero el Jesús que tú conoces, del cual has leído, ese no existe. Y el Hijo de Dios en realidad es el emperador romano Tito Flavio. No necesitas ser un académico en religión para darte cuenta de eso, solo necesitas usar un poco la lógica. En continuación, analizaremos las extensas y controversiales propuestas de los mitos de Jesús. Con la expresión mito de Jesús, se hace referencia a las teorías según las cuales el Jesús de Nazaret histórico es esencialmente un personaje ficticio. Propone que el personaje de Jesús surgió como una deidad no humana en el cristianismo más temprano, para luego ser convertido en personaje histórico, probablemente como producto de un sincretismo religioso
o bien que la o las personas históricas en quienes se inspira el personaje de Jesús tuvieron baja o nula relación con la fundación del cristianismo. La teoría del mito de Cristo es una teoría marginal a la que pocos especialistas destacados en crítica bíblica o disciplinas afines apoyan. Se aparta de la visión histórica dominante que considera que los evangelios son narraciones elaboradas sobre la base de la figura de un Jesús histórico que fue crucificado en la provincia romana de Judea en el siglo I. Fundamentos. Según algunas de las fuentes, la teoría de la resurrección de Jesús al tercer día se basa en el período solar de 3 días en el que el sol se mantiene en un lugar más bajo y el 25 de diciembre inicia de nuevo su ascensión, por lo que se dice que Jesús estuvo muerto durante 3 días para luego resucitar. Sus defensores argumentan que muchos dioses solares anteriores a Jesús, como Horus, Atis, Krishna, Mitra y Dioniso, tienen como clave fundamental para su creencia la resurrección al tercer día y también tenían discípulos que les acompañaban a hacer milagros. Estas coincidencias biográficas demostrarían que los autores de los evangelios, al escribir la vida de Jesús, tomaron prestados relatos y dichos de otros dioses o héroes más antiguos. Fuentes no bíblicas. Aunque Flavio Josefo, Tácito, Suetonio y otros historiadores antiguos a menudo son citados como evidencia para un Jesucristo histórico, según estos autores, sus relatos son derivados, no originales. Flavio Josefo, el más antiguo de estos autores, nació al menos 5 años después de la supuesta muerte de Jesús. No hay ningún testigo directo de los hechos. Además, los antiguos relatos no cristianos de Jesús fueron escritos cuando el cristianismo ya estaba extendido, y de los libros de Josefo se cuestionan algunos párrafos que se suponen fueron interpolaciones cristianas posteriores. Los 3 pilares de la teoría. El estudioso del Nuevo Testamento Robert M. Price sostiene que es muy probable que nunca hubiera un Jesús histórico en el sentido de que la versión del Evangelio es, en esencia, un personaje compuesto y por lo tanto no puede ser razonablemente comprobado como un personaje histórico único. Según Price, la teoría del mito se basa en 3 pilares. 1. No hay mención alguna de los milagros de Jesús en fuentes no religiosas. 2. Las epístolas paulinas anteriores a los evangelios no evidencian la existencia del Jesús histórico. Este punto fue cuestionado por cuanto Pablo de Tarso presentó en muchos pasajes de sus epístolas auténticas a Jesús como un personaje histórico. Según Pablo, Jesús era descendiente de David según la carne, Epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 3, y nacido de mujer, Epístola a los Gálatas, capítulo 4, verso 4, fue crucificado, Primera Epístola a los Corintios, capítulo 2, verso 8, y en su crucifixión supuestamente estuvieron involucrados los dirigentes judíos, Primera Epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 14 al 16. Además, Pablo manifestó conocer personalmente a Simón Pedro, Santiago, Juan y en general al conjunto de los 12 apóstoles, todos ellos seguidores del Jesús histórico. 3. La historia de Jesús muestra fuertes paralelismos con personajes de religiones de Oriente Medio como la deidad de vida, muerte y resurrección, simbolizando el renacimiento del individuo como un rito de un pasaje. Robert M. Price sostiene que Jesús no tiene ninguna característica que no encaje en el ciclo del mito, ni está entretejido en la historia de aquel momento. Price concluye: Jesús debe ser categorizado junto a otros fundadores legendarios como Buda, Krishna o Lao Tse. Su existencia simplemente no se puede probar. Price concluye que los apologistas cristianos han tratado de minimizar estos paralelismos. Autores sobre el mito de Jesús. Los grandes precursores de esta teoría fueron 2 pensadores franceses, el conde de Volney y Charles François Dupuy. Dupuy, 1742
a 1809. Argumentó la teoría de que Jesús era un dios solar, al igual que Atis, Horus, Dioniso, Mitra, Krishna, etc. David Strauss señaló que no podíamos considerar a los evangelios como biografías históricas. Bruno Bauer, de 1809 a 1882, aportó un profundo análisis de la literatura cristiana del siglo I. Él creía que muchos temas centrales del Nuevo Testamento, especialmente los que eran opuestos al Antiguo Testamento, podían ser encontrados con relativa facilidad en la literatura grecorromana del siglo I. John Mackinnon Robertson, de 1856 a 1933. Druce Jean Messiaen, de 1664 a 1769. El barón de d'Holbach, de 1723 a 1789. Voltaire, de 1694 a 1778. Reimarus, de 1694 a 1768. El conde de Volney, de 1757 a 1820, exponen ideas parecidas a las de Dupuy. A. Bayet, P. L. Couchot y Prosper Alfaric escriben El problema de Jesús y los orígenes del cristianismo. G. A. Wells escribe El mito de Jesús. Michael Onfray escribe Tratado de Ateología. Acharya S., seudónimo de D. M. Murdoch, escribe La conspiración de Cristo. Demendo Botelli escribe Las revelaciones sobre la creación, los últimos extraterrestres. Richard Carrier, David Fitzgerald, Kenneth Humphreys, Robert M. Price. Todos ellos relacionan de algún modo la religión cristiana y judía con la astrología y argumentan que se ha creado y aprovechado el mito de Jesús para que las instituciones religiosas pudiesen tener poder social y económico bajo el miedo del pueblo analfabeto al infierno. Existen, aparte de los libros citados anteriormente, multitud de páginas web que comentan estas teorías y la película Side Hates, que se considera pseudohistoria. La mayoría de los estudiosos, sin embargo, considera inverosímil la teoría del mito de Jesús, pero no la refutan de manera absoluta y convincente. El historiador agnóstico Antonio Piñero escribió que desde la década de 1920 no se considera científico negar la existencia histórica de Jesús debido a la cantidad de pruebas directas o indirectas de su existencia. Entre los argumentos que refiere a favor de la existencia histórica de Jesús y en contra de la teoría del mito de Jesús, Piñero cita la mención de Jesús en las obras de dos autores no cristianos que la mayoría de los académicos sigue considerando fiables por su proximidad histórica, Tácito y Flavio Josefo, aún desconsiderando en el último caso el llamado testimonio flaviano. El conjunto de textos cristianos transmitidos cerca de su figura, ya que, aunque los escritos cristianos se manifiesten como obras de seguidores de Jesús, negar la existencia histórica del personaje central de ellas presenta muchas más dificultades que admitirla. Las alusiones en dichos textos a figuras históricas cuya existencia puede comprobarse con documentos no cristianos, las reinterpretaciones y remodelaciones de la figura de Jesús realizadas por los autores de las fuentes cristianas que no hubieran sido precisas si el personaje fuera una invención, y el desarrollo del cristianismo difícil de explicar sin la figura de Jesús mismo. Murray J. Harris sugirió además evidencias institucionales y algunas consideraciones psicológicas en apoyo del carácter histórico de Jesús. Entre estas últimas destacó la improbabilidad psicológica de que un grupo de judíos del siglo I, para quienes la crucifixión era una maldición, Deuteronomio capítulo 21, verso 23, inventara una religión cuyo fundador fue crucificado por los romanos, acusado de sedición y alboroto político, y que muriesen por sostener semejante engaño para ellos creado. Teorías hay muchas, pruebas en realidad ninguna. No obstante, se debe tomar en cuenta el fragmento del libro Be'avuts, dedicado a Amán por los Elohim.
El hombre se consuela creyendo que un día un Salvador vendrá a cambiar el rumbo de su existencia, y en tan imperiosa necesidad, el humano ha creado a Dios a su imagen y semejanza, y no al revés. En sus almas llevan implantado ese deseo, y no por defecto ni accidente, sino porque justamente de ahí brota la intuición y la necesidad de conocimiento, y de ellos nace la curiosidad. Sin embargo, si el hombre no aprende a escuchar la voz de su intuición y se deja guiar por otros que, como él, por la frustración de la insensata búsqueda de la verdad, han creado la suya propia, solo sembrará miedo e incertidumbre en su corazón, será esclavo de sus emociones y vivirá sometido al mandato de otros. Creerá que después de la vida existen lugares de recompensa o de castigo y no entenderá que jamás morirá, pues los hemos diseñado de energía, que cuando evoluciona se desplaza y cuando involuciona solo vuelve al mismo lugar. Habrá quien profese que un dios o los dioses han enviado o enviarán a algún ser todopoderoso para demostrar la existencia de un imperio divino, pero todo ello será invento de hombres, pues nosotros los Elohim hemos dado a los seres de vida, entendimiento y un sentimiento de amor que constata que son producto de un propósito incomprensible para ellos. El hombre tiene la obligación de descifrar los códigos dados a los Yehudim para descubrir todo su potencial, y quienes lo logren con absoluta libertad podrán llamarse hijos de Dios, porque habrán resuelto la misteriosa y vedada personalidad de Él. No se pierdan el siguiente capítulo de la serie Revelaciones sobre la creación, los últimos extraterrestres. Hasta pronto.